Hay que recapitular diciendo que el acero va a ser la parte interna del concreto armado, que es el esqueleto de la estructura, que es el elemento, el material quizás que va a soportar la flexión. Gracias al acero es que podemos construir más número de pisos, porque ya está demostrado que la albañilería a peso propio solo va a funcionar 2 pisos con el adobe, ¿no? Sin el acero nos podríamos construir más pisos que 2. El acero es de vital importancia para la ingeniería moderna, para la ingeniería cómo la conocemos, cómo la diseñamos, cómo la estudiamos en la actualidad. El acero es el que asume los mayores esfuerzos debido al sismo. Entonces, de ahí su importancia para la ingeniería civil. El acero es uno de los materiales que se coloca en la obra sin mayor preparación, solo con un proceso de armado, de habilitado, y es un material muy importante para para nuestra construcción, ¿no? Entonces también hemos hablado de que tiene tanto ventajas como desventajas, ¿no? Y su principal desventaja es la corrosión y la corrosión hace que el acero pierda su resistencia, pierda área efectiva y dificulta, entorpece, hasta quizás anula la capacidad de unir el acero con el concreto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para concluir con esta clase. Cualquier duda, cualquier consulta, están llanos a interrumpirme. Acero de refuerzo. Eso ya lo habíamos visto. Acá nos quedamos. ¿Cómo debemos almacenar el fierro de construcción? El acero se almacenará en lugares secos, limpios y aislados de la humedad del suelo. ¿Por qué debemos almacenarlo de esta forma? Para evitar la corrosión. Va a bastar que exista un pequeño rastro de humedad, un pequeño rastro de agua, para que el acero empiece su proceso corrosivo, se corroa y dañe esta corrosión al material. Si bien ya conversamos nosotros en la clase anterior de que sí se podía utilizar el acero corrugado, el acero corroído, después de un proceso de limpieza, después de un proceso de escobillado más que nada para quitar esta corrosión, siempre y cuando mantenga su área útil. Entonces, si bien hemos dicho esto, no es lo ideal. No es lo ideal usar acero que ya ha sido corroído y ha estado oxidado. Lo ideal es usar aceros limpios, usar aceros que podamos, que no necesite un proceso de limpieza, de escobillado. Otro problema con el escobillado, con la limpieza, es que estos son gastos que hace el contratista, son gastos que no están en el expediente técnico. Es mano de obra. Tarda bastante y es un proceso delicado. Si alguien ha estado presente, alguien ha visto cómo se escobilla un acero para quitarle el óxido, es bastante pesado. Entonces, ese presupuesto no se tiene en cuenta en el expediente. Entonces, tenemos que tenerlo presente, ¿no? No es lo ideal que el acero se corroa, se oxide y yo lo pase a limpiar. Lo ideal es que tengamos el acero limpio. Ahí pueden ver un proceso de armado de acero. Aquí están las columnas, se le ha puesto los estribos. Es un proceso de habilitado y armado.
se ve el acero limpio, ¿no? Acero recién traído. Su proceso constructivo es bastante simple. Se habilita, le llamamos habilitado generalmente al proceso de corte, al encontrar ya el tamaño del acero a ser colocado en obra, posteriormente el armado y finalmente el montaje. Lo montamos en la obra, lo ponemos en la obra. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para el habilitado de acero? Se debe cortar y doblar de acuerdo a las indicaciones de los planos y las normas vigentes. Las varillas de refuerzo deberán doblarse en frío y por medios mecánicos. Los fierros que están parcialmente dentro del acero no deben doblarse. Y las varillas que han sido dobladas no pueden ser enderezadas ni deben volverse a doblar. Vale, conversemos un poco de estas 4 consideraciones. Se debe cortar y doblar de acuerdo a las indicaciones de los planos y las normativas vigentes. Esto es para tener el acero que necesitamos, ¿no? El plano me ordena tener un tamaño de acero. Entonces yo no puedo, tengo que cortar y habilitar el acero del tamaño de los planos y también conforme la norma lo indica. ¿En qué sentido se va más lo de la norma? De que cuando unamos aceros hay longitudes de traslape. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un acero que va de aquí hasta aquí, este es mi acero. Ese es el tamaño máximo, pero tiene que ir hasta acá mi acero. Entonces yo acá voy a colocar otro acero. A esta longitud donde hay 2 aceros, se le conoce como traslape. Entonces, ahí tengo que aplicar la normativa vigente. Las varillas de refuerzo deben doblarse en frío y por medios mecánicos. ¿Qué significa? Cuando uno calienta el acero, el proceso de doblado es más sencillo. Es más fácil doblarlo. Pero cuando uno calienta el acero, disminuye su resistencia. Lo hace más flexible y eso puede afectar a la estructura. Los fierros que están parcialmente dentro del concreto no deben doblarse. Hay muchos fierros que quedan dentro de las columnas y que por descuido no se tiemplan, no se le ponen vientos y con los pasar de los días, los fierros empiezan a doblarse. Estos fierros, en esa parte donde se dobla, forman rótulas que que al formarse, si bien mantiene el funcionamiento del acero, en el sismo ya le ha dado un plano de falla al acero. Si el acero le dice, por acá soy más débil, acá me puedes doblar. Entonces, cuando pasa esto muy seguido, cuando con los aceros que han sido embebidos dentro de las zapatas. Cuando tenemos acero dentro de las zapatas, más o menos queda de esta forma, ¿no? Este es el terreno, esta es la zapata, ¿no? Y aquí está el acero de la columna largo. Perdón, entonces se coloca la columna aquí. Y cuando viene el viento, esto se dobla. Acá, aquí donde se ha doblado el acero, ahí le hemos dado una rótula plástica o una rótula para que el acero pueda girar en el sismo. Ya se le ha dado una falla, porque después, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los obreros? Lo jalan y lo vuelven a su lugar. Entonces ya le han dado un giro, ha venido y ha vuelto, ¿no? Por eso cuando armamos columnas hay que templar nuestras columnas. A este alambre, ¿cómo le denominamos? Le decimos vientos. Vientos, otros le llaman durmientes.
pero generalmente es vientos o templadores, ¿no? Entonces hay que ponerle estos templadores para evitar que el acero sufra esos daños tan perjudiciales para su estructura interna. Lo mismo, el 4 nos dice casi lo mismo que el 3, ¿no? Las varillas que han sido dobladas no pueden ser enderezadas ni deben volverse a doblar. ¿Ustedes han visto un clip? Si alguna vez han jugado con un clip, se han dado cuenta que cuando el clip va, viene, ¿no? Pero 3, 4 veces y se rompe. Entonces, ahí es la mayor prueba de que un acero que es sometido a varias fuerzas de doblado y enderezado, doblado, enderezado, ¿qué va a pasar con él? Va a romperse o va a empezar a fisurarse. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda hasta aquí, hasta este punto. Recomendaciones para el uso del acero. Cuando se va a colocar el concreto en las armaduras, estas deberán de revisarse a fin de que no tengan adheridos elementos que impidan la adherencia del concreto y del acero. ¿Qué elementos podría tener el acero pegado y que evite que el acero y el concreto puedan unirse? Primero, la corrosión, ¿no? Si nuestro acero está corroído, entonces va a ocasionar este problema de unión entre el acero y el concreto. Segundo, podrían haber restos hasta de concreto pegado, ¿no? Concreto que hemos usado para la zapata y se ha pegado en el acero. Eso también hay que limpiarlo, porque ustedes saben que el concreto antiguo con el concreto nuevo no pegan, ¿no? Tenemos que hacer un procedimiento especial para pegar concreto nuevo con concreto antiguo. Entonces, el acero para recibir concreto tiene que estar totalmente limpio. Por eso también en la clase pasada les explicaba sobre las corrugas, ¿no? ¿Por qué el acero es corrugado? Para permitir la unión, la traba entre el acero y el concreto. Incluso les dije que podían hacer un experimento, ¿no? Si ustedes tienen una barra corrugada y una barra lisa, la meten a un balde de concreto, una vez que el concreto ha secado, empiezan a sacudir estas barras, en un momento con la barra lisa se van a quedar y la van a poder sacar. El acero en la intemperie se oxida y estos deberán de limpiarse con escobillas de acero, tal que se elimina el total de los óxidos, a fin de lograr la adherencia entre el concreto y el acero. Los fierros que pesan menos del 6% del peso nominal no deben colocarse en las armaduras porque esto ha disminuido a consecuencia del óxido. Entonces, si bien nosotros vemos el área nominal, ¿no? El área del acero, que el área se mantenga para el diseño, también hay que revisar el peso, ¿no? Si ha perdido el 6% de su peso nominal, ya ese acero no nos sirve para nuestra construcción. Detalles de las armaduras. En las armaduras vamos a tener dobleces. Tomen esto como criterios, como si fueran normativa. No es de que van a venir fórmulas que ustedes van a rellenar. Esto es normativa para que ustedes lo apliquen. Ustedes en obra van a tener acceso a su normativa, a cómo deben doblar, a cuánto es el doblez. Entonces, vamos a tener ganchos de 90 y 180 grados, teniendo como dB el diámetro del acero. Entonces, ¿cuánto puede girar? ¿Cuánto debe girar el gancho de 90 grados? 6 veces el diámetro de la barra. 6 veces el diámetro de la barra. Y tiene que tener una longitud después del gancho de 12 veces el diámetro de la barra, ¿no? Cuando hagamos dobleces de 180 grados, ¿cuánto debe girar? También 6 veces el diámetro de la barra y tiene que tener un doblez de 4 veces el diámetro de la barra. Estos son ganchos para estribos y refuerzos transversales. De la misma manera,
¿Cuánto es el doblez? 4 veces el diámetro de la barra y con una longitud de 6 veces el diámetro de la barra. Estos ganchos a 45 grados, 4 veces el diámetro de la barra y 6 veces. Idéntico, ¿no? En zonas sísmicas, el mismo, pero teniendo en cuenta que el doblez debe ser mayor o igual al 75 centímetros, muy aparte del tamaño de la barra. Diámetros mínimos de doblado. El diámetro de doblado no podrá ser menor de 10 milímetros ni mayor de 25 milímetros, ¿no? Cuando tengamos la longitud del gancho sea 6 veces el diámetro de la barra, cuando sea 8 entre 29 y 36 y cuando sea 10 entre 43 y 57 milímetros. Los estribos se pueden doblar en 4 veces el diámetro de la barra. Ya hemos hablado de las mallas electrosoldadas, donde el doblez va a ser 2 veces el diámetro de la barra. Hablemos de recubrimiento. ¿Quién me dice como definición qué es recubrimiento? Se han ido a dormir, creo, les ha dejado cansados la Navidad. ¿Quién me dice qué es? Ingeniera, buenos días. Hola Felipe, ¿cómo estás? Dime, ¿qué es recubrimiento? Ingeniera, es la capa que, digamos, en una columna, el espesor que se podría decir que va a cubrir al acero, ingeniera. Podríamos también decir que el recubrimiento va a ser la distancia que hay entre el acero y el encofrado en el momento del vaciado. Y luego va a ser el tamaño, el espesor del concreto que cubre al acero. Sigo presentando, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Cuando el hormigón es vaciado en sitio, no preesforzado, no prefabricado, no estamos trayendo hormigón, diciendo que hormigón es concreto, ¿no? Esto es concreto. Cuando estamos vaciando contra la tierra, ¿en qué casos vaciamos contra la tierra? En las cimentaciones. Entonces, cuando vaciamos contra la tierra, el recubrimiento del acero va a ser 75 milímetros o 7.5 centímetros. Cuando el acero está expuesto a la intemperie, ya hablaremos de 5 milímetros o 5 centímetros. Cuando no está expuesto a la intemperie, como es generalmente el caso de vigas y columnas internas, las vigas sí casi todas, las columnas, sobre todo las internas, su recubrimiento podrá ser hasta 4 centímetros. Para las losas, los muros y viguetas, que son elementos más esbeltos, más delgados, vamos a tener un recubrimiento de 3 centímetros. Los detalles de las armaduras. La separación de las armaduras. Hay muchas veces que vamos a poner el acero no en una capa, sino en 2 capas. A este acero, si ustedes ven este acero, ese acero es un acero en una capa. Y este acero es el acero en 2 capas. Entonces, ¿cuánto debe tener de distancia el acero? Como mínimo, 25 milímetros. 25 milímetros o 2.5 centímetros. Entonces, ese será la separación, hablando de ese como separación
debería ser mayor o igual a 25 milímetros o en su defecto mayor o igual al diámetro de la barra. Ahí está. Ese debe ser mayor o igual al diámetro de la barra. Detalles en las armaduras o consideraciones para los detalles especiales en las columnas o barras de doblado por cambio de sección. No es muy común esto, pero hay veces en las que se da, ya para hacer más esbelta la estructura del último piso, la columna que era de un ancho, miren este ancho que tiene la columna, disminuye considerablemente su ancho y toma esta forma, ¿no? Toma esta forma. Entonces, la pendiente de la porción inclinada no debe exceder el 1/6. La pendiente de la porción inclinada no debe exceder el 1/6. Las barras arriba y abajo deben ser paralelas al eje de la columna. Estas barras siempre van a ser paralelas al eje de la columna. Este es el eje de la columna. Aquí están estas barras. Estas barras deben ser paralelas al eje de la columna. Las barras arriba y abajo deben ser paralelas al eje de la columna. En el doblez deben colocarse estribos 1.5 veces la componente horizontal de la fuerza de la barra inclinada. Estos estribos no deben estar a más de 1.50 milímetros del doblez. Esta consideración ya es un poco más estricta en el momento del diseño. ¿Cómo vamos a diseñar este doblez, no? ¿Cómo vamos a colocar los estribos? ¿Y cuánto vamos a colocar? Esto que nos está diciendo, que va a ser 1.5 veces más, es decir, acá los estribos en este doblez van a estar más pegaditos. Las barras se deben doblar antes de vaciar cualquier hormigón. Cuando el desplazamiento de la cara de la columna es mayor de 1/6 de la altura de la viga o la losa, no se permitirá doblar el refuerzo. Detalles de nudos en vigas y columnas, cómo se entrelazan. Los estribos que se mantienen generalmente son los de la columna. ¿Por qué se mantienen los estribos de la columna? Porque es el primer elemento que se coloca. La columna se coloca antes que la viga. Entonces, mantienen sus estribos la columna, y la que tiene no tiene estribos en esa parte es la viga. Y también porque los estribos de la viga se cuentan a partir del nudo. La viga está acá apoyada en la columna y acá también está apoyada en la columna, ¿no? Entonces, la viga, sus estribos comienzan a correr después de la columna. Detalles de refuerzos transversales, y hasta ahí sería nuestra clase. Entonces, como nos queda un poquito de tiempo, voy a hacer la clase de introducción al acero. Denme un segundito para encontrar mi lámina. A ver, vamos a hablar hoy también ya hemos terminado nuestra clase de acero, y la siguiente partida de una edificación es el encofrado. Hay una propiedad, no recuerdo el nombre, de repente ustedes me señalan, no sé si tiene nombre la propiedad, pero es una característica fundamental en el agua. ¿Cuál es esta característica? La característica que dice, el agua puede tomar la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Si yo tengo agua, lo echo en un vaso, el agua tiene la forma del vaso. Si el agua lo echo en una taza, toma la forma de la taza. Lo echo en una tina, la forma de la tina. Lo echo en una cubeta, la forma de la cubeta. Lo echo en una jarra, la forma de esa jarra. Entonces, el agua puede tomar la forma del recipiente que lo contiene. Lo mismo nos pasa con el concreto. El concreto
cuando es vaciado, cuando es preparado, tiene una consistencia cuasi líquida y va a tomar la forma del elemento que lo contiene. ¿Qué elemento lo contiene? El encofrado. Entonces, ¿cuál es la importancia del encofrado? El encofrado es importante porque le da la forma a nuestro concreto. El encofrado le va a dar forma al concreto. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer las columnas del tamaño que las necesitamos. Si ustedes van a una casa, van a poder encontrar columnas desde columnas de 20 por 20 hasta columnas de 60 por 40. Son columnas muy esbeltas. Las columnas de la universidad, si no me equivoco, son de 40 por 40. Entonces, vamos a poder hacer el acero conforme nuestra necesidad. Y no solo, y démonos cuenta, podemos hacer columnas, podemos hacer vigas, losas, placas, escaleras. Entonces, gracias a quien el concreto puede tomar esta forma o la forma que nosotros necesitemos, gracias al encofrado. Entonces, vamos a pasar a hacer la clase de introducción al encofrado. O propiamente la clase de encofrado, ¿no? Encofrados para elementos de concreto. ¿Cómo se define el encofrado? Son moldes que se utilizan para recibir el concreto fresco, dándoles las formas que se requieran, como son vigas, columnas, losas, etc. ¿Qué requisitos deben cumplir los encofrados? Los encofrados deben ser suficientemente fuertes para soportar la presión o peso del concreto fresco más la sobrecarga. ¿A qué se refiere con la sobrecarga? A la carga de repente que va a soportar ya de personas caminando sobre él cuando está fresco, ¿no? Ustedes han visto que a veces los obreros sobre el encofrado ponen tablas y caminan sobre el encofrado. Esa es una sobrecarga para lo cual no ha sido diseñado, ¿no? Y entonces, tiene que soportar el peso del concreto, la fuerza del concreto, más la sobrecarga. Deben ser suficientemente rígidos para conservar su forma sin tener deformaciones extremas. Deben ser económicos, pudiendo ser de madera, metálicos o de plástico. ¿Qué materiales utilizamos en los encofrados? Los materiales que se emplean en los encofrados serán establecidos teniendo en cuenta el costo, la facilidad del encofrado y desencofrado e incluso su fácil transporte. Entre los materiales más utilizados tenemos, primero, la madera, es el material más común, es el material que se usa en la mayoría de edificaciones, sobre todo si vamos a hacer casas, usamos madera. Es de una resistencia aceptable y su costo es bajo. Su costo de comercialización es en pie cuadrado. La madera no compramos por metros, ¿no? Compramos por pie cuadrado. Su número de uso es superior a las 20 veces con un buen cuidado. ¿Cómo debemos cuidar la madera para que nos dé este uso por 20 veces? Debemos lubricarla antes y después del encofrado. Es decir, yo para vaciar, yo lubrico. Ustedes no sé si han visto que cuando hacen tortas, le echan mantequilla, le echan harina, para que la torta se despegue del molde. Igualitito, para que el concreto se despegue de la madera, se despegue del encofrado, y no queden rastros, trozos dentro del encofrado, hay que lubricarlo. En la obra siempre hay que utilizar madera seca. ¿Quién me dice por qué debemos utilizar madera seca? ¿Por qué debemos utilizar madera seca? Para que cuando termine el encofrado no varíe cómo está estructurada el esta. Exacto, la madera que está fresca tiende a tener mayores deformaciones. Entonces, si está fresca y yo le echo encima concreto que es húmedo, ¿cuál es tu apellido? Payano Martel, ingeniero. Ya. Cuando yo le echo a un encofrado de madera fresca, le echo encima concreto, que es un material húmedo, va a tender a deformarse.
Entonces, por eso solo podemos usar madera seca. También usamos el tripley, sobre todo para encofrar elementos más grandes, más esbeltos, como por ejemplo las placas, las losas. Su comercialización es en planchas de 1,20 por 2,40 metros. Se logra tener una superficie lisa y permite obtener moldes de gran magnitud. También usamos el encofrado metálico. A ver, voy a terminar para luego hacer una comparación entre el encofrado metálico y el encofrado de madera. Se mejora la productividad en construcciones masivas. Cuando vamos a hacer construcciones grandes, construcciones donde se repiten mucho, se mejora mucho la productividad con el encofrado metálico. Se utiliza para luces y alturas considerables y se alquila como equipo por hora hombre. Entonces, cuando alquilemos equipo por hora hombre, vamos a poder usar nuestro encofrado de acero. El aluminio, a ver, para comparar el encofrado del acero, el encofrado de madera y acero, ¿cuál es mejor? Como acabado, el encofrado de acero nos da un mejor acabado cuando ya en varios usos. La madera, conforme pasa el uso, va deformándose, sobre todo nos deja un concreto rugoso, a veces con huequitos que necesariamente se tienen que tarrajear. Esto no me sucede con el encofrado metálico. ¿Cuál es el problema con el encofrado metálico? Que ya viene diseñado para un tamaño exacto para ser usado, ¿no? No permite ser habilitado. Entonces, si yo adquiero encofrado metálico, tiene que ser para una obra que va a ser de gran magnitud, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Hermilio Valdizán, que ya ojalá pronto sea entregado, su encofrado ha sido netamente metálico. ¿Por qué? Porque era una obra de gran envergadura y que se iba a usar mucho encofrado de ese tamaño. La madera tiene muy buen comportamiento frente a la construcción, frente a recibir la humedad propia del concreto. Tiene un muy buen comportamiento. El problema es que con los años su desgaste es fuerte, ¿no? Yo coloco un encofrado 20 veces, ya después no lo voy a poder usar, porque ya el concreto va a salir de muy baja calidad y me va a encarecer más tarrajear, arreglar ese concreto, que comprar un nuevo encofrado, que comprar una nueva madera. Por eso la madera hay que lubricarla, ¿no? ¿Con qué lubricamos? Generalmente con petróleo, algunos con brea. ¿En qué consiste? Yo tengo mi madera, le doy una capa, para la capa que va a estar en contacto con el concreto, le doy una capa de petróleo, le doy una capa de brea para poderlo desencofrar con mayor facilidad. Este mismo proceso que le he dado antes del encofrado, antes del vaciado, perdón, o incluso el encofrado, ¿no? Porque una vez puesto ya encofrado ya no lo puedo retirar. Cuando retiro el encofrado, tengo que hacer el mismo procedimiento, limpiar la madera y volver a lubricar. El aluminio se está utilizando en vivienda de concreto, es una estructura liviana, su uso es más para construcciones de gran volumen, es un producto industrializado y el número de usos es grande. El aluminio se considera que ya va a ser, si bien el encofrado metálico se considera de uso casi eterno, casi ya de por vida vamos a usar nuestro encofrado metálico, el aluminio tiene aún mayor vida útil. Su mayor ventaja es que es eterno y es más ligero. Por ende, el rendimiento del armado para los obreros es mucho mayor. Luego vamos a tener la fibra de vidrio poliéster, que se está utilizando recientemente, generalmente para piscinas prefabricadas.
Suelen ser a veces una solución económica, dado que el ahorro principal viene en una reducción considerable de la mano de obra total empleada en cualquier obra. Son estructuras monobloc, es decir, que es en un único bloque, que se montan tal cual en un agujero, se asientan y se queda ya dentro, ¿no? No retiro yo. Coloco la fibra de vidrio dentro del hueco y ya queda embebido, queda dentro del agujero. El plástico se está usando sobre todo para las losas, para el ejecutado de las losas. Es innovador, es un innovador sistema que reduce notablemente los costos, evitando desencofrados y gastos de transporte y elevación en relación al sistema de prefabricado tradicional. Los espesores de la losa y nervios se efectúan de acuerdo al criterio facultativo competente. Recordemos que espesores próximos a 8 centímetros hasta 3 niveles de nicho, ¿no? Hablando de estos espesores, de estos. Aquí están sus espesores. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para el encofrado, para que nuestro encofrado sea óptimo, sea bueno? Primero debemos tener un diseño adecuado. Hay que buscar la fabricación en forma estándar. Por eso ustedes, quizás en algunas edificaciones hay columnas que se podrían hacer 5 centímetros más pequeñas, 10 centímetros más pequeñas. Pero ya para el habilitado que tenemos, lo ideal es que las columnas, las vigas, se mantengan del mismo tamaño para tener ya una fabricación estándar de encofrado. El encofrado hay que habilitar en talleres. Hay que buscarlo. En toda obra que tengamos, vamos a buscar que esta obra sea económica, pero sin chocar con la calidad de la obra. Entonces, si garantizamos la calidad de la obra, no vamos a tener problemas. Un uso racional de clavos de madera, siempre hay que tener un uso adecuado de clavos de madera. El abuso de los clavos, si ustedes han estado en obras, se deben haber dado cuenta que los obreros abusan del clavo, ¿no? Colocan gran cantidad de clavos y el abuso del clavo daña al encofrado, hace que la vida útil del encofrado sea menor. Hay que utilizar piezas complementarias para poder amarrar bien el encofrado. Hay que desencofrar tan pronto sea posible, tan pronto ya nuestro concreto haya fraguado y ya la norma nos permita desencofrar, hay que desencofrar. A más tiempo que esté colocado el encofrado y vaciado, más el encofrado va a sufrir más daños en su estructura, va a quedarse trozos pegados en el concreto. Hay que limpiar y lubricar, esto es lo que les decía. Acá dice después, yo siempre digo antes y después de cada uso. Hay que limpiar el encofrado después de cada uso. Finalmente, hay que planificar la obra en función del encofrado. ¿Por qué? Porque el vaciado del concreto va a estar en función del encofrado. Si yo tengo yo tengo la necesidad de hacer concreto, de poner concreto, mi ruta crítica del concreto está soplándome el cuello, el concreto me está ajustando el tiempo de la obra, ¿de qué va a depender? De cuánto yo avance mi concreto, de cuánto haya avanzado mi encofrado. ¿Cuáles son las etapas constructivas de los encofrados? Primero es la habilitación, trazado, armado, ubicar el nivel, desencofrado y la limpieza y lubricación. Esta parte es básica para la duración del encofrado. Duración o vida útil. Sobre todo cuando nuestro encofrado es de madera. ¿Cómo es la habilitación? Hay que preparar los elementos del encofrado como son tableros, puntales, barrotes, etc. Ahí pueden ver en la imagen un trabajo de habilitación de encofrado. ¿Cómo es el proceso de armado o montaje del encofrado?
Primero trazamos dónde vamos a ubicar el encofrado, trazamos. Toda partida constructiva, si ustedes se dan cuenta, va a empezar con el trazo. Trazado, ¿dónde lo voy a colocar? Yo les tengo que indicar a los obreros en qué desde dónde hasta dónde va a ir mi encofrado. Colocar los respectivos elementos del del encofrado, habilitando y fijándolo. Ahí estamos colocando las tablas de la columna y lo estamos fijando. Verificar su alineamiento y aplome. Hablamos de alineamiento, que esté alineado al eje del plano, y hablamos de plomada, que esté alineado de forma vertical. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es el alineamiento y el aplome del encofrado? Dirán ustedes que el alineamiento es verificar que se encuentre alineado a los ejes de los planos, y el aplome que mantenga su verticalidad. Terminado el armado, se indicará el nivel hasta dónde vamos a vaciar el concreto. ¿Hasta dónde vamos a vaciar el concreto? Hasta aquí, más arriba, ¿dónde vamos a dejar el concreto? Finalmente procederemos al desencofrado, la limpieza y la lubricación de los encofrados. Entonces, ese es todo el proceso del armado y el montaje del encofrado. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase de hoy, chicos. Nos vemos el día martes que tenemos clases, ¿no? El viernes. Viernes, sí. Entonces no tenemos clases. Nos vemos el siguiente sábado, chicos. Tengan un bonito año nuevo. Conversamos el sábado. Cuídense mucho, por favor, chicos. No dejemos que esta segunda ola nos afecte y dañe a nuestras familias, por favor. Cuidémonos todos. Buenos días, chicos.